Su audio, profesor Reimer. Estimados colegas de las diferentes regiones del país, estimado doctor Luis Apolín, a cada uno de ustedes, en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente, les brindo la más cordial bienvenida. Ay, pásame esta mi hojita. Bien, colegas, el día de hoy trabajamos la subprueba de comprensión lectora y para ello, pues en sala ya se encuentra el doctor Luis Apolín, a quien vamos a darle la bienvenida con fuertes palmas virtuales. Adelante, doctor. Muy buenas noches, colegas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto una vez más encontrarnos todos aquí de manera virtual. Esta es ya nuestra quinta semana, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, vamos a recordar un poco el tema de nuestras normas. Como siempre, voy a proceder a continuación a bloquear los micrófonos con la finalidad de evitar quizá algún tipo de filtración inopinada. A ver, y luego admitimos a nuestros demás colegas. Como siempre, mis estimados colegas, si tuvieron alguna duda, alguna inquietud, por favor, levanten la manito para mantener el orden y darles el pase, o también pueden ustedes estar escribiendo en el chat, que yo siempre estoy atendiendo y estoy mirándoles ahí, ¿no? Estamos siempre atentos a todas las preguntas que ustedes tengan. Pueden hacer todas las preguntas que desean, no hay ningún inconveniente. Si no tenemos la respuesta, obviamente, apelaremos al sentido común. Excelente. Muy bien, colegas. Vamos a continuar entonces con lo que había quedado pendiente en relación a las sesiones anteriores. A ver, compartimos pantalla. Muy bien, ahí está nuestra pantalla. Ahora, vamos a quitar el video unos instantes para evitar quizá que nuestra señal se sobrecargue por ahí. A ver, muy bien. Muy bien, colegas. Hoy nos toca revisar, de acuerdo a nuestro cronograma, de acuerdo a nuestra temática, lo relacionado a la tipología textual. ¿Por qué es tan importante revisar justamente este acápite? Esta parte de lo que corresponde al estudio de la comprensión lectora. Bueno, la respuesta es sencilla. La tipología textual nos va a ayudar a delimitar el tipo de preguntas que nos va a venir en la evaluación. También nos va a ayudar a determinar cuál es la forma o la mejor forma de enfrentar o de enfrentarnos a los diferentes tipos de texto o los textos que nos van a presentar en el examen. Ahora bien, como ya hemos estado desarrollando en clases anteriores, nosotros estamos desarrollando este pequeño curso, este pequeño taller, de la manera más práctica posible. No les estamos apabullando, tampoco nos estamos enredando en teorizaciones que, si bien son necesarias, son teorías necesarias, de necesario conocimiento, que es menester que nosotros sepamos, para fines prácticos no funciona. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es plantearnos de manera directa cómo debemos enfrentarnos a un examen, a una evaluación que vamos a tener aquí a fines de octubre, y cómo salir airosos de ella en la subárea de comprensión lectora. Muy bien, como siempre vamos a hacer un repaso, una revisión de lo que habíamos tratado en anteriores clases. Está de más, esto ya suena a una especie de cantaleta, pero es necesario hacerlo, colegas. Recordemos, son 25 preguntas, 2 puntos por pregunta correcta, no hay preguntas en contra. El puntaje máximo que tenemos que lograr es de 50 puntos, que sería lo ideal, y el puntaje mínimo requerido para poder pasar esta prueba es de 30 puntos. Es decir, tenemos que contestar 15 preguntas adecuadamente.
Yo imagino que ustedes están desarrollando sus simulacros, que están en el Drive, están también las respuestas para que ustedes puedan cotejar en todo momento. Por favor, colegas, todo lo que hacemos va a caer en saco roto si ustedes no practican constantemente la lectura, tal como habíamos quedado. De las 4 horas y 30 minutos que vamos a tener para la prueba, se recomienda 1 hora, nada más. No podemos pasarnos, es la propuesta, no podemos pasarnos de invertir más de 60 minutos en la prueba de comprensión lectora. Es una sugerencia. Ustedes ya verán cómo lo manejan. Muy bien. Habíamos repasado primero la cuestión del tema. Todo texto, colegas, mis estimados colegas, no va a llegar a buen puerto, es decir, que nosotros no vamos a poder contestar las preguntas que nos da en el texto de manera adecuada si no ubicamos el tema. Si ustedes leen el texto que les dan en el examen, que nos van a dar en el examen a fines de octubre, y después de leerlo no pueden identificar el tema, algo está fallando. Acostumbrémonos a ello. Ubicar el tema es comprender el texto. Recordemos que el tema en esencia es la causa que origina ese texto, sea cual sea esa causa, y entendamos también que es la idea que más se repite en la lectura. Muy bien. Seguimos revisando. Bueno, esto tenía una fórmula y todo lo demás, ¿no? No es usual, pero también nos pueden preguntar sobre el título. El título en esencia viene a ser el tema. O sea, si nos piden el título, nos están pidiendo el tema. ¿Cuál es la pequeña distinción? Que el título suele ser un poco más creativo, pero contiene el tema, ojo, y el título resalta lo más destacado del tema. Muy bien, pero en esencia es el título es igual a tema. Recuérdenlo, colegas, recuérdenlo siempre. Muy bien. Si nos dan un texto, por ejemplo, con un título, ya tenemos el tema. Ya sabemos de qué trata el texto, entonces sería una gran ayuda, ¿no? Muy bien. La idea principal es la idea que resume el texto, habíamos dicho. También tenía su pequeña fórmula, ¿no? Entre comillas. La principal forma de identificar justamente este tipo de ideas era a través de la pregunta, ¿qué se dice del tema? A diferencia del tema, la idea principal, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. A diferencia del tema, la idea principal afirma, colegas. Y para que afirmen necesita un verbo. En cambio, el tema solamente expone. Esa era la diferencia más inmediata. Luego, revisamos el asunto del subtema. El subtema es lo mismo que el tema, tiene la misma forma de extracción, pero aquí hablamos ya de cada párrafo. Esa era la diferencia. Lo mismo ocurría con las ideas secundarias. Las ideas secundarias tienen la misma forma de extracción que las ideas principales, pero la diferencia está en que la idea principal es de todo el texto, de todo el, digamos, de todo el fragmento de texto, mientras que la idea secundaria es solamente de cada párrafo. Esa era la diferencia. Muy bien. Luego seguimos explorando, siempre hacemos esta retroalimentación necesaria de unos 10 a 15 minutos para recordar todo lo revisado anteriormente. Habíamos hablado también de la intención o del propósito. En el examen nos van a preguntar, ¿cuál es la intención del texto? ¿Cuál es el propósito del texto? Profesor, ¿hay diferencias entre intención y propósito? Por supuesto, pero la diferencia es tan mínima, tan nimia para lo que nosotros vamos a realizar que no vamos a entrar en mayores detalles al respecto. En todo caso, las preguntas del ministerio normalmente siempre estilan a considerar lo mismo, o sea, intención igual o sinónimo de objetivo, ¿no? De lo que busque el autor. En esencia, para ubicar la intención del texto o el propósito del texto, nosotros debemos ubicar la idea principal. La intención básicamente es la idea principal, con la diferencia brevísima, pequeña, que al inicio se le colocaba un verbo en infinitivo. Ahora bien, ese verbo tiene que responder a la secuencia dominante o a la base dominante que hoy justamente vamos a estudiar, estimados colegas. ¿Ya? A ver.
Recordemos un poco porque justamente aquí es importante revisar y repasar este punto. La intención o el propósito es lo que el autor del texto busca en nosotros, lo que pretende lograr con la lectura. Si nosotros leemos un cuento de terror, probablemente su intención sea perturbar, o tal vez su intención sea simplemente narrar, exponer. Si leemos una noticia, su intención probablemente sea informar. ¿Ven? Y así todo tiene una intención. Igual sucede con las imágenes. Muy bien, perfecto. Entonces, si se han dado cuenta, estimados colegas, es una concatenación. Aquí no hay nada que se pueda hacer al azar. No hay nada que esté libre, digamos así, que esté suelto, que tenga que ver con un estro, con una inspiración. Eso no funciona de esa manera. Yo he escuchado a algunos colegas en otras capacitaciones que me decían, ¿no? Pero profesor, lo que dice aquí en realidad no se emparenta con lo que está aquí, así que yo pongo mi criterio. Colegas, siento mucho decirles, pero mi criterio no se aplica aquí. Este es un examen de comprensión, ya lo dijimos, en varias oportunidades. Por lo tanto, lo único que miren es saber si nosotros somos capaces de comprender lo que el autor está diciendo. Eso es todo. Suena algo tan sencillo, pero se hace muy peliagudo, muy complicado. Se hace todo un intríngulis para aquellos colegas que no tienen la praxis de la lectura. Si no hay la praxis de la lectura, obviamente nos estancamos aquí. Espero que todos estén leyendo de forma diaria, por lo menos las noticias, para poder para poder estar preparados durante ese día del examen, ¿no? Y que no nos agarre fríos, como decimos. ¿Ya? Muy bien, colegas. A ver, hasta este punto, ¿alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que ustedes quisieran agregar, alguna adenda de parte de ustedes? A ver, les escucho, mis estimados colegas, que han estado viendo otros libros, repasando. Levantando la manito, por favor, para poder darles el pase. O por el chat también, ¿no? Podemos escribir. Muy bien. Bueno, al parecer no. Creo que todo está quedando claro y eso nos contenta. Bien. Luego habíamos hablado en relación, pero por aquí creo que tenemos. Muy bien, colega Juliana. Claro que sí, colega Lori. Claro que sí. Vamos a recordar una vez más el tema de la intención, ¿no? Porque si no, la idea también a veces es que no se comprende muy bien cómo funciona, ¿no? A ver, la intención, o también llamada el propósito, básicamente es buscar qué es lo que el autor ha querido decirnos con el texto. Ahora, que lo haya logrado o no, esa es otra cosa. Lo importante es determinar si el autor es tratar de buscar cuál es esa intención del autor, qué es lo que ha querido hacer con ese texto. Por ejemplo, y toda intención siempre se encabeza por un verbo. Si yo me acerco a una señorita y le expreso de rodillas, de hinojos, mis sentimientos hacia su persona, ¿cuál será la intención? ¿Asustarla? ¿Convencerla? ¿Conquistarla? ¿Que me acepte? Obviamente, de acuerdo a la información que hemos dado, la intención puede ser varia, ¿no es cierto? Puede ser variada. Sin embargo, va a haber una intención que predomine. En este caso será conquistarla. Ahora, que lo logre o no, esa es otra cosa. Si yo cuento un chiste, mi intención es que la persona se ría. Puede ser que no se ría del chiste, pero esa es la intención. ¿Lo ven? Ahora, una vez más, como hemos dicho, la intención o propósito del texto tiene que albergar necesariamente la idea principal. Necesariamente. Si no hay idea principal en la intención, estamos ubicándolo mal. ¿Sí? El propósito. Claro que no va a aparecer exactamente igual que en la idea principal que hemos estipulado, pero tiene los elementos. Miren lo interesante aquí, colegas. Si ustedes tienen el tema, la idea principal, las ideas secundarias, las ideas, los subtemas,
tienen la intención del texto, básicamente ya tienen resuelto todo el texto. Ya básicamente tiene resuelto absolutamente todo. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la intención de estas clases que estamos llevando? La intención es, lo logremos o no, pero hay una intención bastante clara. ¿Cuál será? Pasar la valla correspondiente a la subprueba de comprensión lectora. Ese es el propósito. Lo logremos o no, pero el propósito está ahí. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos a continuar y vamos a practicar más sobre este punto. Características generales de las preguntas. También habíamos hablado un poco de cómo se formulaban las preguntas en el examen. Miren lo interesante, lo curioso y básicamente lo sencillo que es el examen de nombramiento docente. ¿Es sencillo el examen? Me preguntaban, por supuesto que es sencillo. ¿Para quién tiene la praxis de la lectura? Eso es lo interesante de este examen, ¿ya? Pero no por eso nos vamos a confiar. No podemos confiarnos jamás, jamás. A ver, si fuera sencillo, como algunos afirman, todo el mundo aprobaría, ¿no? ¿Ya? Y aquellos que aprobaron con 19 en alguna temporada, quizá estarían ascendiendo de nivel también con notas tan promisorias. Pero sabemos que eso no fue así. A ver, el examen tiene solamente 3 alternativas. De esa tengo que elegir una. O sea, me da que 2 son distractores. Ahora bien, esto es muy importante, mis estimados colegas, y yo quiero que presten mucha atención. Los distractores, que van a ser 2 nada más, ¿ya? Pueden presentar respuestas posibles o pueden presentar respuestas, pero en ciertos contextos que no están en el texto. Yo les puse un ejemplo, ¿no? Les puse un ejemplo. Por ejemplo, el texto nos puede hablar sobre, vamos a suponer, nos puede hablar sobre la presentación del premier Bellido y el saludo que dio en quechua. Miren, el texto nos puede hablar de eso, ¿ah? Nada más, ¿no? Y una de las alternativas quizá nos habla de, y nos dice una de las alternativas, un dato cierto sobre Bellido, pero que no tiene nada que ver con su exposición en el Congreso. Esto es algo que muchos colegas caen, o como decimos coloquialmente, pisan el palito. Es decir, mezclan sus conocimientos previos, mezclan sus conocimientos de la situación o del texto o del tema del texto con lo que el texto nos pide. Grave error, mis estimados colegas. Como les dije en una ocasión, nosotros debemos ceñirnos única y exclusivamente a lo que está explicitado en el texto y lo que podemos inferir, pero a partir de la información del texto, no irnos más allá. ¿Está bien? O sea, evitemos eso, evitemos que nuestros prejuicios, nuestras ideas o nuestros estereotipos nos jueguen una mala pasada aquí. Yo he escuchado a muchos colegas, pero profesor, yo siempre acierto, pero de acuerdo a mí, de acuerdo a mi criterio, para mí es esto. Eso es fatal, colegas. No hay ese asunto tal que de acuerdo a mi criterio. No hay. Es de acuerdo al texto y punto. Estemos a favor o en contra de lo que dice el texto, eso es lo de menos. Lo que nos interesa es lo que el texto nos dice. Así se estructura la prueba. Para responder a la pregunta de manera adecuada, obviamente tenemos que apelar a nuestros conocimientos previos, porque se supone que los textos que nos van a dar, nosotros debemos de tener un cierto conocimiento previo de algo, ¿no? No necesariamente total, pero sí por lo menos debemos de tener un atisbo. Por ejemplo, el texto nos puede hablar que nos den el 31, el texto quizá habla de Pedro Paulet o de José María Arguedas, como ya ocurrió anteriormente. Todos saben quién era Pedro Paulet, ahora que aparecen los billetes de 100 soles. Todos saben quién es José María Arguedas, que también aparece en los billetes. Entonces, hay un conocimiento previo, pero eso que no nos contamine. Y hay que tener un nivel taxonómico exigido de acuerdo a lo que las preguntas que nos dan. Y habíamos hablado sobre la taxonomía de Bloom, que normalmente el nivel taxonómico que a nosotros nos dan, en la mayor parte de las preguntas son de nivel literal, la mayor parte. Algunas inferenciales y muy pocas críticas. Yo, particularmente, en todos estos años,
Solamente habré visto 2 o 3 preguntas de nivel crítico. No hay, colegas. No hay preguntas de nivel crítico. Se quedan en literal y en inferencial. Profesor, ¿por qué no hay preguntas de nivel crítico? Porque son muy sencillas, estimados colegas. Pero, profesor, ¿no serían más complicadas? No. En realidad, las preguntas de nivel crítico son más sencillas de las que las personas pueden pensar. ¿Por qué razón? Porque son muy, pero muy bien estructuradas y son muy claras. Ya habrá oportunidad cuando hagamos el repaso, colegas, donde les voy a mostrar cómo responder esas preguntas de nivel crítico, si es que viniesen en el examen. Y se van a dar cuenta lo sencillo que son. Van a decir incluso, ojalá que nos tomen todo así, ¿no? Van a ver, es muy, muy mecánico, es muy mecánico. Muy bien. A ver, y bueno, habíamos hablado de los niveles también en la clase anterior, ¿no? De los niveles. Pero antes de continuar, ¿alguna consulta, colegas, hasta este punto? ¿Algún detalle, algún comentario? Les escucho atentamente, o tal vez en el chat. ¿Todo bien? Muy bien, bueno, todo parece estar bastante claro. Listo. A ver, es necesario revisar los tipos de inferencia según Juan Cruz Ripoll. ¿Por qué tenemos que revisarlos? Porque este tipo de inferencias son las que predominan o las que se dan frecuentemente en los exámenes que nosotros, el ministerio, nos indica. Muy bien. A ver, colegas. Existen diferentes tipos de inferencia. La inferencia de tipo 1, que es la inferencia léxica, que se basa en la búsqueda de referentes. ¿Puede venir en el examen? Sí, puede venir. Hay que tener siempre bastante cuidado en ese tipo de análisis. Los referentes normalmente son cualquier tipo de palabras, pero sobre todo pronombres, que hacen alusión o aluden a cierta idea o a cierta persona, o a cierto fenómeno o a cierto objeto. Por ejemplo, le habíamos dado el siguiente ejemplo. Cuando alguien nos dice lo siguiente: estoy en la universidad, aquí estudio. Aquí, ¿a quién o a qué se refiere? A la universidad. Ese aquí es un referente. Muy bien. Claro, si hablamos de categorías gramaticales, estamos hablando de un tipo de adverbio, ¿no? Pero bueno, eso es un referente. Si yo digo lo siguiente: le dije que se callara, pero Carla no me escuchó. Le. ¿A quién se refiere le? A Carla. Eso es un referente. Tienen diferentes nombres. Lo que les estoy indicando es lo que se conoce como referentes de carácter exofórico, conocidos como anáforas y catáforas, pero eso es algo que no nos, digamos, interesa por razones prácticas. Lo que nos interesa es saber que existen y se acabó. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esos son los referentes. ¿Va a venir en el examen? Tal vez, porque eso está estipulado ahí. Así que sí, puede ser. Puede ser. Hay que estar muy atentos. ¿Ya? Muy bien. Tipo de inferencias, la inferencia 2, que es el tipo de inferencia explicativa, donde se establecen relaciones de causa y efecto, que no están explicitadas en el texto, pero que nosotros debemos de suponerlas. ¿Qué pasa si una señora se nos acerca y nos dice lo siguiente? Joven, usted tiene recién 20 años. Mire esa pareja que se está besando en el parque. Miren, miren, aparentemente ahí no hay una relación, ¿no? Ustedes dirán, pero profesor, ¿qué tiene que ver? A ver, alguien se te acerca y te dice, usted tiene 20 años, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Mire esa pareja que está en el parque. ¿Hay una relación? ¿Podemos establecer algún tipo de relación? Probablemente. Probablemente en el sentido de que la persona que nos indica eso supone o presupone, y ahí viene la inferencia, o presupone que nosotros como personas jóvenes quizá
tendríamos una opinión totalmente distinta a la suya al ver una pareja besándose en el parque. ¿Lo ven? Eso es establecer relaciones causa-efecto. ¿Qué pasa si yo les digo lo siguiente? Bueno, colegas, aquí está mi taza de café. Lo pongo a un lado. Aquí está mi taza de café. Más rato tendré un poco de sueño. Y digo eso nada más. Más tarde tendré un poco de sueño. Es lo más lógico, estableciendo relación causa-efecto, es probable que ustedes digan, ¿no? Por eso trae su café, porque tiene sueño, y el café le quita el sueño. ¿Lo ven? Entonces, eso es una relación de causa-efecto, que no lo dice literalmente, pero que nosotros debemos de presuponer. O cuando alguien nos dice, oye, tú eres hombre, ¿no? Claro, con razón. Miren, así nada más, con razón. ¿Eres mujer? Sí, con razón. Ya ahí estamos infiriendo, o sea, nos piden inferir. Ya nos piden inferir también en ese tipo de frases. Es una inferencia explicativa, perdón. Luego habíamos visto las inferencias de otro tipo, las predictivas, donde nos lanzan una hipótesis. Cualquier respuesta a la que nosotros demos tiene que estar basada en la información del texto, mis estimados colegas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí porque las inferencias predictivas definitivamente vienen en el examen de nombramiento. Así que yo quería hacer una pequeña prueba con ustedes. En este punto. ¿Han leído El sueño del Pongo? ¿Alguno de ustedes ha leído El sueño del Pongo? Me imagino que sí. Tal vez hay colegas aquí de primaria, hay colegas de comunicación que han leído el famosísimo cuento de José María Arguedas, El sueño del Pongo. Un pongo es maltratado y después, al final del libro, le dice, un sirviente es un pongo, le dice al patrón, he soñado que hemos estado, usted y yo, hemos estado ante la presencia de Dios, ¿no? Muy bien. Y en su discurso, en su sueño, el pongo termina humillando, en su sueño nada más, termina humillando al patrón. La pregunta es, ¿qué sucedería después de esa historia? O sea, después de que el pongo le cuenta la historia al patrón en donde lo humilla en su sueño. ¿Qué es lo que ocurriría según la lógica del texto? Uno, ¿el patrón se arrepiente y se echa a llorar? Lo dudo mucho, porque sabemos que es cruel, despiadado. ¿El patrón golpearía al pongo? Probablemente, porque de acuerdo a su carácter, esa es la mejor predicción. Entonces, las inferencias predictivas tienen que basarse en hipótesis, pero en relación a la información que tenemos, no en relación a lo que yo creo, tiene que ser en relación a la información con la cual cuento. Las inferencias informativas lógicas como pragmáticas, lo que buscan, tal como su nombre lo indica, es determinar dónde transcurren los hechos, cuáles son los sentimientos de la persona, sus emociones. Habíamos dado varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, y se acercó, cuando abrió la ventana, tuvo que taparse los ojos. ¿Qué podemos inferir ahí? Que probablemente el sol le dio de lleno. No lo decimos, pero es obvio, ¿no? ¿Ven? Tardó a pesar de que la distancia era de solamente 1000 metros, tardó media hora en llegar a su destino. ¿Por qué razón? Probablemente era muy empinado o probablemente estaba enfermo la persona. ¿Ven? Eso es información que el texto no nos dice, pero que yo debo inferir de acuerdo a los elementos con los cuales cuento. Y las inferencias pragmáticas o temáticas tenían que ver con las alegorías, con las figuras. En el examen nos pueden dar poemas, por ejemplo, para nosotros poder extraer información de ese poema, probablemente, y hoy justamente en nuestra práctica dirigida vamos a ver eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, después de este pequeño repaso necesario, colegas, vamos con el tema que revisaremos hoy. Necesito que todos presten muchísima atención. A ver, la tipología que utiliza el Ministerio de Educación, que emplea el Ministerio de Educación, no solamente para la evaluación a docentes, sino también para la evaluación a nuestros estudiantes, es lo que se conoce como la tipología de Egon-Werlich.
Esta tipología, publicada en 1976, este libro, titulado Una gramática textual del inglés. Sí, utilizan justamente este libro sobre gramática textual del inglés para hablarnos sobre la tipología textual. Así que ya saben, si les preguntaran de dónde saca el ministerio sus tipos textuales, lo saca de este libro, Una gramática textual del inglés, de Igor Werlich. Aquí, este autor manifiesta la siguiente tipología. A ver, nos concentramos. Lo que tenemos aquí es una especie de síntesis que hemos tratado de elaborar de la manera más didáctica posible, porque el texto es complejo, es bastante complejo el texto, pero hemos tratado de hacerlo lo más sintético, lo más sencillo, lo más práctico, para el mejor entendimiento de todos. Egon habla sobre tipos de bases, o simplemente con el nombre de secuencias dominantes o secuencia dominante. ¿Qué significa esto? Significa que en un texto, colegas, puede haber varios tipos de texto unificados. Por ejemplo, un texto puede comenzar siendo una descripción, pero luego pasa a ser una exposición y termina con una argumentación. La pregunta es, si bien puede haber diferentes tipologías textuales, siempre va a haber una que es una secuencia dominante. Es decir, que va a haber uno de estos tipos de texto que va a tener mayor cantidad en relación a los otros. Es muy raro o prácticamente imposible encontrar nosotros un texto o un fragmento de texto que sea puro. O sea, pura descripción, pura narración, pura exposición, pura argumentación, generalmente no hay, y menos en el examen. En el examen, olvídense, colegas, siempre va a haber una mezcla, pero va a haber uno de ellos que va a dominar sobre los demás. Profesor, ¿y por qué resulta tan importante revisar esta tipología? Bueno, resulta de extrema importancia porque, como ya habíamos afirmado, cuando nosotros conocemos la tipología del texto, necesariamente vamos a saber cómo enfrentarlo y también vamos a saber cuál es su propósito. Muy bien. Comenzamos entonces con la explicación de cada uno de estos elementos. A ver, colegas. La primera secuencia dominante es la llamada secuencia descriptiva. En un texto de carácter descriptivo, las palabras que dominan son los adjetivos y los sustantivos. En el examen, si nos preguntaran, en una descripción, ¿qué es lo que más hay en una descripción? Hay adjetivos, colegas. Si nos preguntan, ustedes respondan, hay adjetivos. ¿Por qué razón? Porque lo que nos interesa en este tipo de texto es saber cómo es el objeto descrito, cómo es el espacio descrito, cómo es el sujeto descrito. Y eso se logra con el uso de adjetivos. Y a los adjetivos obviamente les acompañan los sustantivos. O sea, el núcleo de la frase nominal, si queremos utilizar un término técnico. ¿Lo ven? Esta descripción puede ser de diferente naturaleza. Puede ser una descripción científica o puede ser una descripción literaria, por ejemplo. Normalmente las descripciones que nos dan en el examen tienen estas dos características. Bien pueden ser científicas o bien pueden ser literarias. Científicas cuando nos describe un objeto, que tiene que ver con alguna de las tantas ciencias que hay. Y literarias cuando tiene que ver con el tema de las metáforas, de las alegorías, con un discurso netamente literario. Y dentro de una narración encima, ¿no? La operación cognitiva de la secuencia dominante descriptiva es la estructuración del espacio. O sea, lo que nos interesa es ver cómo funcionan las cosas, cómo son. Por eso, predomina la estructuración del espacio. Esto según Igor Werlich, ¿no? Muy bien.
El otro tipo de base es la narrativa o la secuencia dominante narrativa. En una narración, el tipo de palabra que domina vienen a ser los verbos. ¿Por qué razón? Porque son los verbos los que nos dan la idea de acción, colegas, los que nos indican que algo está sucediendo. Así que la secuencia dominante narrativa va a darle preponderancia a las acciones. ¿Y quiénes ejecutan las acciones? Personajes. ¿Dónde las ejecutan? En un lugar y obviamente en un tiempo determinado. Traducción. Si nosotros tenemos un texto donde hay personajes, acciones, en un lugar y en un tiempo determinado, obviamente estamos frente a una secuencia dominante narrativa. Sin embargo, es muy probable que esa secuencia dominante narrativa en realidad tenga un tipo de base descriptivo. A ver, profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si bien es cierto, por ejemplo, nos quieren describir un personaje, a ver, ¿qué sucede si vemos un texto donde nos describen un personaje? Obviamente, el texto es literario, ¿no? Es un fragmento de una novela, es literario, ¿ya? Sin embargo, va a haber una preponderancia de la narración en sí, o sea, el personaje, las acciones, todo, ¿no? Lo que desenvuelve. Muy bien. La operación cognitiva de la secuencia dominante narrativa es la estructuración del tiempo, o sea, el dónde ocurre, pues, como les decía, ¿no? Muy bien. A ver, colegas, profesor Reimer, eh, aquí ha surgido un pequeño inconveniente, por favor, me disculpan, unos 2 minutos nada más, ¿ya? Le damos solución mientras los colegas van preparando quizás sus preguntas o pueden ir revisando la práctica dirigida, por favor, 2 minutos, un inconveniente casero, ¿sí? A ver, vamos, colegas, 2 minutitos me dan tiempo, ¿sí?
Muy bien, colegas, estamos de vuelta. Creo que nos hemos pasado un minutito más. Bueno, ustedes comprenderán, al igual que yo, que las clases que se hacen aquí en casa, de todas maneras traen algún tipo de desbarajuste, ¿no es cierto? Bueno, son gajes de nuestras actividades domésticas. Bien, continuamos con lo nuestro. A ver, hasta este punto, estimados colegas, solamente con estos dos tipos de secuencia dominante que con los ejemplos, con el texto lo vamos a entender a mayor cabalidad. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún agregado, algo que quisieran comentar o quisieran preguntar, colegas? Muy bien, creo que no, creo que todo está en orden. Bien, continuamos con lo nuestro. A ver, entonces, colegas, en realidad no estamos hablando de tipos de texto como tal. Nosotros debemos acostumbrarnos a hablar, una vez más, no exactamente de tipos, sino hablar de secuencias dominantes, que es el término, digámoslo así, más preciso. La secuencia dominante expositiva se caracteriza, como su nombre lo dice, de informar. Por aquí surge un problema. Hay muchos colegas que me dicen, profesor, ¿cuál será la diferencia entre informar y exponer? Bueno, técnicamente no hay, digamos, una diferencia que los aparte o que sea un punto de divergencia que crea antípoda entre los dos términos. No hay, colegas. Todo texto informativo expone una idea y toda exposición informa algo. Algunos dicen, profesor, pero un texto informativo es un periódico, por ejemplo, un diario, una cuenta en Twitter que nos va informando de alguna noticia. Bueno, pero le expone también. Así que un texto informativo expone una idea y un texto expositivo informa. Es una característica innata en ambos. Ahora, que puede haber ciertas distinciones etimológicas de carácter léxico, semántico, eso es otra cosa. Nosotros no nos hacemos lío y simplemente decimos, toda exposición informa algo y se acabó. ¿Cuál es la operación cognitiva? Comprender. ¿Este tipo de texto nos dan en el examen? Sí, nos van a dar en el examen, colegas, este tipo de texto expositivo. ¿Por qué, profesor? Porque son los más sencillos. Un texto expositivo tiene la característica de presentar el tema y la idea principal al inicio. En las 2, 3 o 4 primeras líneas está la información, está el tema y la idea principal de manera explícita. Los talibanes tomaron el control de Afganistán después de 20 años de guerra. ¿Cuál es el tema? Los talibanes. ¿Cuál es la idea principal? Que los talibanes tomaron el control de Afganistán después de 20 años de guerra. Eso es todo. Y lo que viene a continuación será la información, pues, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, en el texto expositivo lo que importa es recordar que siempre la idea principal y el tema están al inicio. Y una de sus funciones principales es la de informar o poner una información para que nosotros la conozcamos. Y se acabó. Y por último, la secuencia dominante argumentativa. Aquí sí las cosas se ponen un poco difíciles. En el examen vienen secuencias dominantes argumentativas o tipología textual argumentativa. Sí, colegas, sí viene. ¿Cuál es la estructura esencial de un texto argumentativo? Bueno, podemos basarnos en los criterios que nos da el ministerio, pero vamos a basarnos en un criterio un poco más, o basarnos en una situación algo más general, macro. Un texto de secuencia dominante argumentativa tiene normalmente o presenta generalmente la siguiente forma. La tesis o postura al inicio. Esa tesis o postura se defiende con argumentos centrales o con argumentos secundarios. Y termina con una conclusión. Eso es todo.
¿Cómo sabemos que es un texto argumentativo? Porque todo texto argumentativo, a diferencia de una exposición, a diferencia de una descripción y a diferencia de una narración, da o toma una postura en relación a un acontecimiento. Toma una postura. ¿Qué es tomar una postura? Colocarse bien a favor o bien en contra de algo. Eso es asumir una postura o incluso asumir una postura ecléctica, conciliadora, pero lo asume. El enfoque de género debe de ser eliminado de la currícula nacional. Eso es una postura. El enfoque de género no es más que una forma de visibilizar un problema que, como sociedad moderna, debemos saber afrontar. Eso es una postura. La primera postura en contra, la segunda a favor del tema. ¿Y cuál era el tema? El tema tiene que ver con el tema del género, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos que una argumentación, a diferencia de lo demás, siempre manifiesta una postura en relación a algo. Siempre. El quechua no debería enseñarse en educación secundaria, ya que es una lengua demasiado primitiva. ¿Qué es eso? Es una posición, es una postura. Estemos a favor o en contra de esa postura, la idea es identificar cuál es esa postura. ¿Ven? El quechua, al igual que la filosofía, debería ser incluido en el currículo nacional desde inicial hasta educación superior. Esa es otra postura. ¿Ven? Ese es un argumento. ¿Cuál es la operación cognitiva? Juzgar. Muy bien. Entonces recuerden, colegas, ¿ah? Una secuencia dominante argumentativa, tesis, argumento central y secundarios y conclusiones. Cuando veamos el texto les voy a dar más indicaciones de cómo identificar el tema de los argumentos en sí, ¿ya? Muy bien, colegas. Sobre los tipos de bases, sobre las secuencias dominantes. ¿Algún tipo de pregunta? Les escucho, estamos abiertos aquí para explorar y para responder cualquier duda que ustedes tengan. A ver, colegas. Somos 67 en sala, ¿no? Un grupo bastante ingente. Ingente significa grande. A ver, colegas, ¿nada? Bueno, si no preguntan es porque por dos razones. Bien, todo está muy claro, o bien, nada está claro. Yo quiero apelar a lo primero. Yo quiero apelar a lo primero. Me imagino que está claro. Y va a quedar más claro aún cuando revisemos los textos. ¿Sí? Listo. A ver. Ya, a ver, algo pasó en la sala de espera. Bueno. Listo, colegas. A ver, ahora sí, dejamos de compartir y nos vamos a centrar en nuestra práctica calificada. Y hoy también vamos a revisar conmigo el tema de nuestros simulacros. Muy bien. A ver, un momento, ya. Ahora sí. Vamos a compartir la práctica calificada número 4. ¿Qué es la que ustedes también tienen? ¿Qué es la que ustedes también tienen ahí, ya? A ver, vamos a compartir. ¿Dónde está? Ya, a ver, ahora sí. Muy bien. La práctica calificada 4 de hoy tiene los siguientes temas. Hemos agregado la tipología de texto y hemos colocado aquí algunos ejemplos. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos un ejemplo de un texto expositivo. A ver, vamos a desglosarlo y vamos a tratar de sacar algunas ideas. ¿Estamos? Dice lo siguiente. Primero, cuando nos enfrentamos a un texto, colegas, mi sugerencia, ¿cuál es? Bueno, yo les digo lo que hago. Lo que yo hago es lo siguiente cuando me enfrento a un texto. Primero, no importa su extensión, siempre trato de verificar la cantidad de párrafos que tiene. En este texto me doy cuenta que hay 1,
y 2 párrafos. El segundo párrafo es el más extenso. Eso me da a entender que probablemente el segundo párrafo esté lleno de mayor cantidad de información que no sea muy relevante. Probablemente digo, no siempre se da de esa manera, pero eso me ayuda a enfocarme. ¿Enfocarme en qué? En el primer párrafo. A ver, vamos a leer conmigo el primer párrafo, colegas. Dice así, o podemos emplear incluso la opción, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a emplear ahora. O bueno, a ver, vamos a emplearla. Habíamos hablado sobre este asunto de emplear esta herramienta, que también la encuentran ustedes, por cierto, aquí. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a emplear la herramienta de lectura en voz alta. Por favor, escuchamos todos con atención. El delfín amazónico es quizás el más inteligente de las 5 especies diferentes de delfines fluviales que existen en China, Pakistán, India y Argentina. ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué nos habla? Del delfín amazónico. Y aquí nos dice de frente cuál es la idea principal. ¿Por qué? Porque es un texto expositivo. Nos dice que el delfín amazónico es, tal vez, el más inteligente de las 5 especies que hay. Ahí está la idea principal. Pero ¿basta con eso? Quizá no, quizá falta agregar alguna otra información. Seguimos escuchando. Argentina. Para algunos científicos, son los seres más fascinantes de la Tierra y son casi desconocidos. Constituyen un símbolo del sistema del río Amazonas, uno de los medios ecológicos más importantes del planeta. Muy bien. Colegas, nos hemos percatado, seguramente ustedes se han percatado, de que aquí hay otra afirmación. A ver, un momentito, colegas. Aquí parece que tenemos un problema con el micro. Ya. A ver, ahí tal vez me van a escuchar un poco mejor o van a escuchar mejor el audio. Bien. Aquí tenemos otra afirmación, que aparentemente el delfín es un símbolo del sistema del río Amazonas. Esa es una afirmación que el autor está dando en torno al tema, el delfín amazónico. Continúo con la lectura. Planeta. A pesar de ello, algunos cazadores ilegales los matan para extraerles los ojos, que venden como amuletos de buena suerte. Los pescadores también matan a los delfines, porque estos se comen a los peces y, además, se atascan en sus redes. Los conservacionistas han logrado algunos éxitos en promover el apoyo del público brasileño en su lucha para preservar a las curiosas criaturas amazónicas. Muy bien, muy bien. Nos percatamos entonces que aquí hay un detalle, hay una afirmación, hay un dato, hay una información, que hay ciertos cazadores ilegales que los matan por cuestiones de superstición. ¿Por qué? Porque consideran sus ojos como amuletos de buena suerte. Y además también hacen lo propio los pescadores por razones ya un poco más pragmáticas, ¿no? Por el hecho de que atacan y malogran su pesca. Aunque hay grupos que tratan de protegerlos. ¿Continuamos? Amazónicas. Es saludable saber que en Iquitos, con motivo de celebrarse por primera vez en agosto pasado el Día de los Delfines, el municipio dispuso el establecimiento de una reserva especial para estos mamíferos. Este hecho refleja el alto espíritu conservacionista de la población en su deseo de proteger a una valiosa y singular especie que ha merecido el estudio y la dedicación de destacados científicos de todas partes del mundo, a fin de salvar al delfín amazónico. Muy bien. Nos percatamos entonces, colegas, que no bastaba o que no basta con decir simplemente que el tema es el delfín amazónico. Muy bien. ¿Cuál es la afirmación? Que es uno de los más inteligentes de todas las especies fluviales. Muy bien. Pero ¿será suficiente con ello? El segundo párrafo nos ha dado ejemplos de cómo son asesinados, cómo son cazados y las razones que utilizan para hacerlo. También nos ha mencionado los conservacionistas, el papel que cumplen ante ellos. Para llegar o arribar a una conclusión al final.
No la voy a decir, yo quiero que ustedes me digan utilizando el chat. Ya sabemos que el tema es el delfín amazónico, una especie muy inteligente de todas las que hay a nivel fluvial. Yo quiero que me digan cuál es la idea principal de este texto, estimados colegas. A ver, en el chat. Ya sabemos que el tema es el delfín amazónico, a eso no va a variar. ¿Cuál será la idea principal? A ver, les leo en el chat. A ver, colegas, ¿quién se anima? A ver. Muy bien. A ver, muy bien, colega Marisol. El delfín en peligro de extinción. Ya, eso sería un buen tema. Pero lo que estamos buscando es la idea principal. Recuerden que la idea principal es una afirmación, colegas. La colega Marisol está muy bien, pero nos falta la afirmación, el verbo, para que sea considerada una idea principal. A ver, colegas. Muy bien, conservar la especie, excelente. En realidad está todo ceñido ahí. Peligro de extinción, conservar la especie. Ahora juntemos ambos elementos. ¿Cuál será la idea principal? A ver, colegas, vamos, necesitamos saber esto porque si no, no vamos a poder, quiere decir que no hemos comprendido el texto. A ver, ya, el tema es el delfín amazónico, eso todos lo sabemos, ya. ¿Qué hay con el delfín amazónico? Peligro de extinción, conservación. Unimos ambas ideas. Tengo la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal, colegas? Es un símbolo del planeta, claro, muy bien, y por eso merece ser conservado y protegido de la extinción. Bueno, creo que lo acabamos de decir, ¿no? Ahí está, muy bien, colega Jonel. Tiene que ver con la preservación del delfín amazónico, porque como dice la colega Pilar, se encuentra en peligro de extinción. Ahí está, muy bien, excelente, excelente. ¿Lo ven, colegas? Muy bien, claro, claro. Concientizar a la población, colega Loren, sería un subtema, no sería un tema, no sería la idea principal, digámoslo así, sería un subtema, ¿ya? Muy bien, excelente, colegas. En resumidas cuentas, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es así. El delfín amazónico, por ser una especie valiosa y singular, merece ser protegida de la extinción. Listo, quedó. O la protección del delfín amazónico, una especie valiosa y singular. Listo. ¿El texto de qué me habla? De eso, de la necesidad de su conservación. ¿Por qué? Porque está siendo víctima de explotación. Ahí está. Muy bien, perfecto. Ahora continuamos. A ver, vamos a leer un texto narrativo. Voy a colocar, como siempre, el audio y todos prestamos atención, colegas, ¿ya? En este caso va a ser todo el párrafo, todo el párrafo. A los 2 meses estaba exhausto, más pobre que nunca y a punto de volverse loco. Algunos juicios se estancaban, otros se ramificaban para llevar vidas paralelas mediante cuerdas separadas o adoptaban direcciones inusitadas, a punto de que lo que comenzaba como un simple procedimiento de declaración de herederos se convertía en un juicio contencioso. Ludo fue perdiendo el control de los procesos. Se dio cuenta además que la lucha no era librada en terreno de los principios sino de los intereses más mezquinos. Un expediente se perdió con todas las pruebas que contenía, un escribano retuvo un alegato hasta que se venció el plazo de su presentación, un demandado presentó documentos falsos que era imposible invalidar, otro cambió 5 veces de domicilio, un cliente se negó a pagarle sus honorarios y hubo que demandarlo, otro amenazó con seguirle a su vez un juicio por mala gestión de sus asuntos. Al final Ludo ya no sabía contra quién peleaba. Un día se encontró con Moisés cerca del Palacio de Justicia. Ludo lo había olvidado completamente e ignoraba el estado de su proceso. A pesar de ello lo abordó para preguntarle cómo iba. Moisés lo miró con su labio rojo y le dijo simplemente, me desalojaron. Muy bien, colegas. A ver,
ahí nosotros tenemos un texto, un claro ejemplo de un texto narrativo. En este texto narrativo es la secuencia dominante narrativa. ¿Por qué razón? Porque hay un personaje, Ludo, también está Moisés como personaje secundario, y ocurre todo en un lugar, y tal vez no podemos determinar un tiempo exacto, aunque acá habla de los 2 meses, ¿no? Pero sabemos que ocurre en un lugar, en un espacio, en una ciudad quizá. Muy bien. Obviamente la secuencia narrativa es la que predomina. Claro que es un discurso literario, ¿no? Pero predomina claramente un texto narrativo. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿de quién me habla en el texto? Bueno, me habla de un tal Ludo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este tal Ludo? Yo quisiera, al igual que en el texto anterior, que ustedes, colegas, me indiquen cuál sería la idea principal de este texto, porque los textos narrativos sí tienen otra connotación. Ya, el texto me habla de Ludo. Ya, ¿qué es lo que pasa con Ludo? ¿Cuál sería la idea principal? A ver, colegas, en el chat, a ver, vamos. ¿Cuál sería la idea principal eh, de este texto narrativo? Muy bien, colega Verónica, que estaba en procesos judiciales, ¿no? Muy bien. Ludo y sus procesos judiciales, o Ludo estaba en procesos judiciales, muy bien, pero ¿cómo eran esos procesos judiciales? ¿Cómo eran? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasaba con esos procesos judiciales? ¿Cómo estaban? ¿Estaba todo bien? Claro, no, no estaban bien, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? A ver, claro, que al inicio parecían sencillos aparentemente, pero perdió la hilación, ¿no? Se ramificaban, se estancó. Entonces, Ludo involucrado en complejos procesos judiciales. Muy bien, colega Jonel, claro. Muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien, colega Verónica, ¿no? Excelente. Ludo se estancó, como dice la colega Rosario, se estancó en complejos o complicados procesos judiciales. Ahí está. Recuerden que siempre debe haber un verbo, ¿ah? Cuando hay una idea principal, siempre tiene que haber un verbo. Muy bien, colegas, gracias por su participación. Ni hablar, todo va bien. Ahora, a ver, aquí sí la cosa se pone difícil. A ver, vamos a ver. Lo que tenemos aquí es un texto descriptivo, un texto descriptivo. Claro que hay, que también tiene es una secuencia dominante narrativa, ¿no? A ver, quiero que lo lean y al igual como hemos hecho con el anterior texto, estimados colegas, extraigan la idea principal. A ver, vamos a darnos un tiempo prudencial, ¿ya? Para leerlo con calma. Unos 5 minutos y extraemos la idea principal y por el chat. Texto narrativo, Manuelita. A ver, colegas, ustedes en silencio. Vamos.
Muy bien, colegas. A ver, vamos a escuchar entonces, ya que han hecho una lectura silenciosa, vamos ahora a escuchar en voz alta este pequeño texto, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo nos fue con el asunto de la idea principal. Es un texto descriptivo. A ver. Texto descriptivo. Manuelita era la antítesis de su madre, dotada de una inteligencia y de una voluntad superiores. Ella dominaba los ímpetus heredados, logrando mantener el equilibrio que serena el espíritu y eleva a la ecuanimidad. La pasión que podía bullir adentro no escapaba fuera, y era enfriada por la reflexión o sofocada por el sentimiento del deber. Su alma, muy abierta para recibir del exterior y comprender todas las impresiones ajenas, se cerraban para no dar salida, sino en la medida conveniente a las propias. No era tan calculadora como su padre ni tan impulsiva como su madre. Y entre la premeditación implacable de aquel y las ciegas arremetidas de ésta, ella se había quedado tan alejada del uno como de la otra, era prudente más por deliberación que por temperamento. Su sensibilidad fina, capaz de percibir los matices, la inclinaba a la ternura, pero no la llevaba a ningún arrebato, porque su imaginación refrenada por la inteligencia, estaba siempre dentro de la realidad y le hacía ver las cosas sin deformaciones. En los tiempos de exaltación romántica, ella recibió el calor de la onda si no la llama ni la fiebre. Su realismo comprensivo le impidió también la efusión mística piadosa y creyente, pidió y obtuvo de la religión el consuelo en la desgracia y la resignación ante la voluntad divina. Su vida interior, encerrada en lo recóndito, como en una cisterna, no alteraba sus pasos, que siguieron rectamente el rumbo que definió su existencia, el cumplimiento del deber filial. Hubo siempre en la actitud propia de Manuelita un aire de nobleza y un gesto de dignidad. Sacrificó toda su juventud a las exigencias paternas que debían infligirle verdaderas torturas morales. Su bondad tuvo que ser, durante la dictadura, más pasiva que activa, así como su sonrisa fue aquel tiempo más amable que cordial. Tal era la niña. Muy bien, colegas. A ver, obviamente el texto es un texto descriptivo y lo que está haciendo es describir a Manuelita. Pregunta, ¿qué describe de Manuelita? A ver, díganme ustedes, colegas, a ver, ¿cuál será su respuesta en el chat? A ver, cualidades y virtudes de Manuelita. Muy bien, colega Verónica, pero sigue siendo una especie de título, ¿no? Lo que queremos es una idea principal. Recordemos una vez más, una idea principal tiene un verbo. ¿Qué es lo que hace el texto? Describe a Manuelita, pero ¿qué de Manuelita? Manuelita era una niña noble y digna que vivía sin alterar la realidad. Bueno, creo que... Bueno, estamos muy cerca, colega Roger, estamos muy cerca, definitivamente. A ver, su forma de ser de Manuelita, muy bien, colega Carolay, pero ¿cómo es esa forma de ser? Inteligente, claro, bueno, eso es una de las características. ¿Qué más? A ver, el colega Roger se acerca muchísimo, ¿ah? Se acerca muchísimo, pero la última parte como que no encaja, ¿no? Es noble, inteligente, ¿ya? Manuelita era una niña, tal como dice el colega Roger, era una niña noble y digna, o una niña inteligente y noble, eh, que no, pero que no se despegaba de la realidad. Algo que caracteriza a Manuelita, como ustedes se han dado cuenta en todo el texto, es que ni es muy apasionada ni muy calculadora. Es decir, que se mantiene siempre apegada a la realidad y en el cumplimiento del deber filial, ¿no? Tal como lo menciona al final del primer párrafo. ¿Cuál es la idea principal entonces? El texto, el texto tiene como idea principal que Manuelita era una niña noble e inteligente que moralmente o que no se despegaba de la realidad. Muy bien, no es que no alteraba la realidad, ¿no? Es difícil alguien que pueda alterar la realidad, pero lo que hacía era no despegarse o disentirse de la realidad. Si nos pidieran cuál es el propósito del texto, probablemente responderíamos, describir las actitudes y las cualidades que hacen de Manuelita una niña especial, o simplemente describir las cualidades y virtudes de Manuelita. Muy bien.
Excelente, colegas, excelente. Tenemos ahí entonces el texto descriptivo. Muy bien. Claro que hay obviamente un personaje, ¿no? Es obviamente también un texto narrativo, también lo podemos entender de esa manera. Claro, colega Pilar, eso sería un buen título, ¿no? Cualidades y virtudes de Manuelita, sería un buen título, más no una idea principal. Recuerden, una idea principal tiene que tener un verbo, ¿ya? Ahora vamos con los textos argumentativos. A ver, antes de revisar, aquí tenemos un pequeño texto, ¿no? Es pequeñísimo nomás. A ver, vamos a colocar el audio mejor, ¿sí? El audio, a ver, en voz alta. La niña. Texto argumentativo. Eso de llamarle ficción a la literatura es una pobre y malévola deformación. Parecería el rey. A ver, hasta aquí, colegas. Esa primera línea es lo que se conoce como una tesis o una postura. ¿De qué nos habla esa primera línea? De la literatura. ¿Cuál es la postura del autor? La postura es que llamar a la literatura como ficción es pobre y malévola deformación. Esa es la postura del autor, la tesis del autor. ¿Por qué lo dice? A ver, vamos a escuchar sus argumentos. Vamos a escuchar sus argumentos, ¿ya? Reino de la mentira, de lo falso, y por lo tanto, de lo inocuo. Parecería que la literatura nada tiene que ver con la carne y los huesos nuestros de cada día. Y es, sin embargo, todo lo contrario. En ella se encuentran las verdades fundamentales de la condición humana. No importa si los hechos que ahí se cuentan sucedieron o no en la realidad tangible, comprobable, biográfica, lo que importa es su verosimilitud, es decir, que pudieron existir, que podrán darse, que son reales en la medida en que ocurren en las páginas y que esas páginas nos hacen conocer nuestras pasiones, o reconocerlas en los demás. Muy bien. ¿Cuáles son los argumentos o cuál es el argumento principal del texto? Ya tenemos la postura, que llamar a la literatura como ficción es pobre y malévola de formación. ¿Por qué? Porque según el autor, las verdades fundamentales de la condición humana se encuentran en la literatura. No importa si son hechos que son posibles o no, lo que importa es que son verosímiles, es decir, que pudieron haber sucedido. Y de esta manera son reales, pero en sus páginas. Es decir, que el autor apela a que la literatura no es ficción, es real. ¿En dónde? En sus páginas, en su verosimilitud, en la posibilidad de que pudo haberse dado o que puede ocurrir. ¿Lo ven? Muy bien. Esto es lo que se conoce como un argumento central. ¿Por qué razón es un argumento central? Por dos razones. La primera, porque alude directamente a la tesis, de frente, o sea, entra a defender de forma directa la tesis. ¿Por qué no es ficción? Porque en realidad es una posibilidad de realidad, porque los hechos son verdades de la condición humana, por lo tanto no es ficción, según el autor. Eso es lo que se llama, una vez más, colegas, una idea central o un argumento central, perdón. ¿Y cuándo es un argumento secundario? Cuando no ataca, o perdón, cuando no defiende directamente la postura, sino de manera indirecta. A ver, vamos a seguir escuchando, ya vamos a seguir escuchando el último párrafo, a ver. De más. La literatura no es ficción, sino conocimientos profundos del ser humano. No inventa, descubre, no copia, crea, es una lente de aumento, muy ancha y microscópica a la vez, donde nos miramos a nosotros mismos. Muy bien. Lo que el autor está entonces haciendo aquí, colegas, si ustedes se han dado cuenta, es reafirmar su postura inicial. ¿Cuál es la postura inicial? Que la literatura no es ficción. Y aquí la refuerza o la reafirma a manera de una conclusión. Por esto, anteriormente mencionado, la literatura no es ficción, sino conocimientos profundos del ser humano. Esa es la conclusión. Y un texto argumentativo tiene esa forma siempre. Tiene una postura, una tesis, que luego defiende con argumentos
y luego cierra con una conclusión en la mayor parte de las veces. Muy bien. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún detalle quizá por ahí? Si me preguntan cuál es la idea principal en un texto argumentativo, bueno, es la tesis, colegas. La idea principal en una argumentación siempre es la tesis. No tiene otra. Muy bien. ¿Inquietudes, preguntas? Parece que no hay. Esperemos que todo esté quedando claro. A ver, vamos a continuar con nuestros textos, ya no nos desanimemos. Ahora sí, ingresamos a nuestra práctica calificada. A ver, una pregunta, colegas. Siempre hay esta duda, yo lo he escuchado en diferentes lados. ¿Cuántas veces tenemos que leer un texto? Bueno, la respuesta es múltiple. Profesor, tenemos que leerlo de acuerdo a lo que tiene que ver con la lectura significativa. Tenemos que leerla 3 veces. Un texto tiene que ser leído 3 veces, profesor. Algunos dirán, no. Un texto 2 veces. La primera que sea una lectura de diagnóstico y la segunda que sea una lectura más profunda. No, profesor, tiene que ser 3 porque tenemos que hacer una lectura primero de diagnóstico, luego una lectura comprensiva y la tercera lectura va a ser de repaso cuando estemos en las preguntas. Bueno, colegas, yo les digo algo. En realidad un texto solamente necesita ser leído una vez. ¿Cuál es la razón? Estimados colegas, vamos a hablar con el corazón en la mano. Los textos que nos dan a nosotros en el Ministerio de Educación, en el examen, son textos bastante extensos. Si ustedes se ponen en el plan de leerlo 2 o 3 veces, les aseguro que el tiempo no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Pero, profesor, tengo que leerlo 2 o 3 veces porque si no, no entiendo lo que dice el texto. Es que están leyendo mal, colegas. Si ustedes ponen todos sus sentidos en un texto, no hay ninguna necesidad, mis estimados colegas, de leerlo más de una vez. 1. Jamás murmuren. Cuando ustedes estén leyendo el examen, por favor, no cometan el error de pocos aficionados al chicas imaginan el despliegue. No hagan eso porque incomodan a sus colegas que están al lado. Ya le desconcentren y ustedes también se están desconcentrando. La lectura tiene que ser enteramente silenciosa. 2. Cuando ustedes leen, colegas, les pido por favor que busquen lo que les he dicho. ¿Qué les he pedido, colegas? Temas, subtemas, ideas principales. Busquen eso, nada más. No se atormenten. A mí me inquieta que a pesar de que les digo esto, empecinadamente algunos colegas dicen, no, yo voy a buscar lo que quiero. Por eso fallan, pues, colegas. Tenemos que buscar o tenemos que, al momento de hacer la lectura, si queremos tener una lectura comprensiva, busquen temas, busquen ideas principales. 3. Ignoren información demasiado específica. Si ustedes encuentran fechas, encuentran fórmulas científicas, encuentran afirmaciones muy extrañas, ignórenlas. Yo sé que les parece esto contraproducente y van a decir, pero profesor, ahí está la esencia. No, colegas, no está la esencia ahí. La esencia que nos dan, lo que nos piden en el examen es saber qué tanto nosotros sabemos sacar la idea principal de un texto. Eso es lo que nos piden. Y todo se centra en eso. Así que cuando ustedes vean datos, 26 millones, 1900, 1870, ignórenlo. Déjenlo de lado. No se atormenten con esas cifras, con esas fechas, con esas palabras extrañas. Lo que queremos es simplemente comprender lo que dice el texto, nada más. Voy a hacer una demostración con ustedes de cómo mi persona realiza la lectura de un texto. Y a partir de ahí, a ver si ustedes pueden emular, pueden imitar o pueden tener una técnica mejor, bienvenido sea. Yo les muestro lo que personalmente hago. Así que vamos. Primero, cuando veo un texto, siempre reviso la cantidad de párrafos. Esto es una costumbre ya. El texto tiene 3 párrafos. Muy bien. Eso me indica que
El segundo párrafo es el más extenso. Probablemente entonces ahí hay información que no sea muy específica. Normalmente en párrafos cortos es donde está la información más, entre comillas, destacada. Muy bien. Me concentro entonces y digo, a ver, cuando leo, colegas, no dejo de leer. Es decir, comienzo sin parar, termino el texto, termino las preguntas y arranco con el otro texto. Y sin parar, realizo cada uno de los textos que están ahí. ¿Ya? Esa es la estrategia, no perder el ritmo. Lo que nunca hago, como algunos colegas he visto que sí hacen, leen un texto, ¡ay, me aburrí! Y se van a leer o se van a hacer otra prueba, matemática. Colegas, yo he visto esto muchas veces y definitivamente la gran mayoría que hace esto fracasa. Recomendación entonces, profesor, comiencen con la pregunta 1 y avancen sin parar hasta la pregunta 100. O sea, no paren, hasta la última pregunta no paren. Y luego retornan otra vez. Esa es una buena forma de no perder el ritmo, de no perder el enfoque. A ver, entonces yo leería así. Pocos aficionados al chicle, ya, el texto me habla del chicle. A eso se le llama una palabra ancla o una palabra clave. Siempre tengo que sostenerme de una palabra clave. Pocos aficionados al chicle se imaginan el despliegue de tecnología que precede a la fabricación de estas tentadoras barritas de goma. En este punto hago una hipotetización y me digo, el texto me va a hablar sobre los procesos de fabricación del chicle, quizá, porque me está hablando aquí de la tecnología que precede a la fabricación del chicle. Sigo leyendo. Tampoco saben que los indígenas norteamericanos ya mascaban una especie de chicle procedente de la savia de abeto. Bueno, quizá el texto también me hable no solamente de la tecnología del chicle, sino también de la historia del chicle. Pero el tema es el chicle. Sigo leyendo. Por supuesto, el chicle ha recorrido un largo camino desde entonces. Los colonos, el texto me va a hablar de la historia del chicle, porque aquí ya no me está hablando de tecnología, sino me está hablando de los colonos anglosajones. Probablemente el texto entonces tenga como idea principal la historia del chicle, o sea, se gira en torno a eso. Sigo leyendo. Los colonos anglosajones acogieron gustosos el hábito indígena y desarrollaron un modesto mercado de chicle de abeto. Parece que me va a hablar de la historia del chicle. Pero fue en 1870 cuando Thomas Adams comenzó a usar la resina con la que se fabricaron sus chicles durante mucho tiempo. Muy bien, me sigue hablando de cómo evoluciona, cómo va avanzando. La escasez de resina y savia natural a raíz de la Segunda Guerra Mundial condujo a la búsqueda de alternativas sintéticas. Hoy, millones de consumidores en todo el mundo mastican chicles con alto contenido de plásticos y polímeros. El texto me ha hablado de cómo el chicle ha pasado de un producto de origen natural a ser actualmente un producto ya sintético. American Chicle, el segundo fabricante de Estados Unidos, vuelve al tema de la tecnología, invierte $26 millones en investigación. Un equipo de expertos se dedica a medir la cantidad de expansión de cada goma. Tecnología. Mientras otros se concentran en temas tan esotéricos como la reología. Si no sé qué es reología, no me hago problemas, sigo leyendo. El estudio de los cambios y formas de la materia. Bueno, ahí ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo. El estudio de los cambios y formas de la materia. Muy bien. ¿Cuál es el tema del texto? Jamás, colegas, jamás cometan el desliz de pasar a las preguntas si primero no hacen esto. Identificar el tema y la idea principal. Tema, el chicle. El elemento, el chicle. Idea principal. Bueno, nos ha hablado sobre la historia y la tecnología que está dentro de los chicles. La idea principal está al inicio. Este es un texto expositivo. Listo. Una vez que tengo todo eso, voy a mis preguntas. 1. La idea principal del texto. Bueno, tengo 3 opciones posibles. Me está hablando sobre el chicle, la A o la C. ¿Cuál predomina más, colegas? ¿La fabricación del texto te habla de cómo se fabrica el chicle o te habla de la historia del chicle? La A. Muy bien, colega Rosemary. Perfecto. Facilito, ¿no? ¿Ven? ¿Ven lo sencillo que es?
Muy bien, aunque aquí sería el título, ¿no? Sería el título, ¿no? No sería más, no sería mucho la idea principal, sino el título. Antes de la fabricación del chicle, los indígenas no podían haberse imaginado, bueno, los indígenas consumían el chicle, pero de abeto, ¿no es cierto? De abeto, ¿ya? Entonces, ¿qué no podían haberse imaginado los indígenas? Bueno, no podían haberse imaginado hasta dónde ha llegado el chicle, ¿no? Hasta dónde ha llegado. La respuesta, la A. Claro, no se podrían haber imaginado el despliegue tecnológico, pues porque ellos consumían puro natural, ¿no? Entonces era imposible que se imaginaran eso. Excelente, colegas. Esa es una pregunta de inferencia. Es una pregunta de inferencia. Sigo. 3. Los comerciantes anglosajones se inspiraron ¿en qué? Los comerciantes anglosajones, que tenían también su propia versión del chicle, se inspiraron en el abeto, pues en lo que comían los indígenas, ¿no? Claro, aquí lo dice, miren, aquí lo dice. Eh, Acogieron gustosos el hábito indígena y así hicieron un mercado de chicle de abeto. ¿No? Ahí está. Es una pregunta literal. Claro, es la C. No, es la C. Clarísimo, colegas. Muy bien, colega Norma. Muy bien, colega Julia. La C. Facilito. Vamos con la 4. Los fabricantes invierten en investigación que tiene por objeto. Bueno, invierten en investigación de diferente forma, ¿no? A ver, en varias cosas. Para medir la expansión de los globos o de la goma. Del chicle, pues, ¿no? De la goma. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Bueno, creo que es bastante obvia, es la C. Muy bien, colegas, ni hablar. Excelente, colegas. ¿Qué tal les fue? Respondieron creo que las 4, ¿no? Muy bien. ¿Así nos darían en el examen, profesor? Sí, así nos van a dar en el examen, colegas. Así nos van a dar. Igualito, igualito, igualito. Pero por favor sigan el modelo que les estoy dando. Sigan el consejo que les estoy dando. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿ya? Así que por favor sigan ese consejo. Ahora vamos a ver el otro texto, ¿sí? Estaba fácil ese texto, ¿no? Nos los lucimos en el texto. La dos, colega Yonel. A ver, vamos a ver. Antes de la fabricación, es la A, es la A. Los indígenas obviamente jamás pudieron haberse imaginado hasta dónde iba a llegar el chicle, ¿no? Un humilde chicle que era sacado de un abeto. ¿Ya? Ahí está, es la A, colega, es la A. Muy bien. Listo. Seguimos, seguimos. Vamos con el siguiente texto. A ver, colegas, igual. Aquí tenemos un pequeño texto. Vamos a darnos un tiempo. Les damos unos 5 minutos y leen concienzudamente el texto y hacen por favor lo que les he dicho. Vamos.
Muy bien, colegas. A ver, si yo les preguntara cuál es la secuencia dominante, seguramente estarán en una duda. Me dirán, profesor, la secuencia dominante aquí es una descripción, porque efectivamente el texto está describiendo, ¿ah? Pero, profesor, la secuencia dominante aquí también es una narración. Hay personajes de forma alegórica que están participando. Eso también es cierto, colegas. Entonces, ¿cuál es la secuencia dominante? ¿Es la narración o es la descripción? Es la narración, colegas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está predominando en todo momento los verbos. Están predominando acciones. Muy bien, colega Marisol. El texto es, por tanto, una alegoría, es una alegoría, en donde el autor manifiesta que efectivamente al final los senderos son como una pareja de enamorados. Esa es una alegoría. Lo que usted acaba de hacer, colega Marisol, es lo que se denomina una inferencia. Ha inferido efectivamente que la vida o que las personas o que la pareja son como dos caminos que se cruzan y forman un sendero, ¿no? Que en este caso sería el camino de la vida que nosotros preparamos para nuestros hijos. Muy bien, y por el amor a ellos también, pues, ¿no? Excelente, colega, excelente. Listo. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra imagen formada, muy bien, colega Pilar, está muy atenta. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestra idea formada, vamos con las preguntas. Recuerden que aquí está la esencia del texto, aquí está la esencia del texto, al final, cuando el autor nos da, digamos, su consejo, ¿no? Su impresión, su traducción de lo que acaba de describir o de lo que acaba de narrar. A ver, vamos con las preguntas. Según el texto, a ver, vamos, la pregunta 5, según el texto. ¿Es una pregunta literal? ¿Es una pregunta literal? A ver. Según el texto, un camino encontró al otro. Bueno, sí, un camino encontró al otro, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver. La meta era llegar a Dios. Bueno, si lo dice en el texto, la meta era llegar a Dios. El matrimonio tal vez ofrezca seguridad. Ese tal vez lo malogra. Miren, colegas, una vez más, en el texto no nos está diciendo tal vez. En el texto no nos dice quizá, o lo dice, colegas. Profesor, sí, pero yo lo sé, profesor, porque a veces sí, a veces no. Eso es lo que sabemos nosotros. Pero en el texto lo dice, no lo dice. Descarto la C. Descarto la C. Me queda la B, la meta era llegar a Dios, y efectivamente lo dice al final, la meta es llegar a Dios, ¿ya? La A, un camino encontró al otro. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el texto? Era un buen día, pero la hora no se... Dos senderos se cruzaron, se miraron y se dijeron, no, colegas. No es que un camino haya encontrado al otro. ¿Qué es lo que pasó? Dice que se cruzaron dos caminos. Están yendo y ¡pum! Se cruzan. No está diciendo que un camino encontró al otro. Colegas, por descarte simple, ¿cuál es la respuesta? La B. La B, colegas. La B. ¿Ven? ¿Ven lo que sucede? A veces nos engañan, ¿no? Colegas, una recomendación. Comprueben siempre su respuesta. Marqué la A, profesor. Compruébelo, por favor. Lo compruebo y me doy cuenta que en el texto no habla de que un camino encontró al otro. Habla de que simplemente se chocaron y se juntaron. Entonces, lo único aquí es que la meta era llegar a Dios. Eso sí lo dice al final. Muy bien. Los senderos, esto es facilito, ¿no? Los senderos, ¿qué estarían representando? Creo que lo hemos dicho. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Esto sí es facilísimo. ¿Cuál es? A ver, en el chat, ¿cuál es la respuesta, colegas? Es la, colega Julia, la A. Es a la pareja que une sus vidas por amor y donde los hijos caminan. Lo dice incluso al final, ¿no? Igual las parejas también son iguales, dice, ¿no? Muy bien, colegas. Esto estuvo sencillo. Perfecto. Vamos con la pregunta 7. Se puede deducir. Miren la curiosa pregunta. Se pueden deducir del texto. Miren, cuando no nos dicen de qué parte del texto, yo tengo que apelar que se refiere a la idea principal. La idea principal tiene que ver con que hay dos senderos, dos caminos que se juntan, ¿no? Y esos caminos que se juntan, bueno, forman un camino para que estén los hijos ahí. Deducción simple, colegas. ¿Qué pasará con eso? Hacemos una hipótesis.
Esos caminos nuevos que se han formado, ¿qué es lo que harán? A ver, díganme ustedes, ¿qué harán esos caminos nuevos? A ver, a ver. La A, me dicen los colegas. A ver, a ver, ¿qué dice? El matrimonio es como los senderos que al unirse forman un solo camino. ¿Ya? Colegas, eso no es inferencia. ¿Por qué razón no es inferencia, colegas? Porque eso está en el texto. Cuando una información está en el texto, mis estimados y queridos colegas, no es una inferencia. ¿Ya? Y esa información está en el texto, no es inferencia, colegas. Lo siento mucho. A ver, vamos a ver, ¿qué respuestas hay por aquí? A ver, vamos a ver. Triunfar o fracasar, nos dice, ¿no? A ver, la C. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la C? La unión de los caminos se producirá siempre que estos suben y bajan. ¿Ah? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, solamente es un ejemplo, colegas. Nos dice que uno era más ancho y el otro era más elevado, nada más. No. ¿De dónde han sacado de subir, bajar? No. A ver, una vez más. Una vez más. En el texto lo que nos dice es lo siguiente. Miren, jóvenes, perdón, estimados colegas, cuando nos pregunten, ¿se puede deducir del texto? ¿A dónde vamos? He dicho, colegas, a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Dos caminos que se juntan y forman uno nuevo. Hago una inferencia, una deducción a futuro. ¿Qué es lo que digo? Lo que estoy diciendo es que si esos dos caminos que se juntan y forman un nuevo camino, ¿qué pasará con ese nuevo camino? Profesor, la lógica me indica que ese nuevo camino se unirá también a otros caminos. La respuesta es la B. ¿Lo ven, colegas? ¿Ven lo importante? ¿Ven lo trascendental que es saber ubicar la idea principal? ¿No? Algunos piensan que no, la idea principal, ¿para qué? No, es que, colegas, el texto está diseñado para que ustedes, y esto no me voy a cansar de decirles, el texto está diseñado para ver qué tan bueno eres identificando ideas principales. ¿Ya? Por eso está el texto ahí. Muy bien. ¿Ven? Todo tiene una lógica. Todo tiene una lógica. Listo. Las 6, colega, no se preocupe. Los senderos estarían representando a qué dijimos? A la pareja que une sus vidas por amor, ¿no? Esa es la idea principal incluso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Tenemos la 8. De acuerdo al texto. Es una pregunta literal, ¿no? De acuerdo al texto. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál marcarían, colegas? De acuerdo. Aquí es una respuesta que simplemente yo tengo que comparar, nada más. La B. La B. A ver, vamos a ver la B. ¿Qué nos dice la B? Los hijos tienen un camino ya y una vida asegurada, mm, forjada por sus padres. Bueno, es posible ese tema, ¿no? Ya, a ver, pero ¿es una afirmación del texto? La C, el fin o la finalidad del matrimonio es tener hijos. Muy bien, la colega Iris, claro, no es, ¿no? La B no es definitivamente, no es que esté asegurada, ¿no? La vida, simplemente es un nuevo camino por donde ellos van, lleno de flores, etcétera, ¿no? Pero no podemos afirmar que sea una vida asegurada, ¿no? Como tal. El matrimonio es un convenio, bueno, quizá, pero eso no es algo que no está en el texto, no podemos sacarlo del texto. La finalidad del matrimonio es tener hijos. A ver, ¿por qué? Bueno, profesor, la finalidad de acuerdo del matrimonio es tener hijos, porque el autor claramente en todo el texto está diciendo que los dos senderos se unen y después en el camino aparecen 3 niños corriendo. Y su meta es llegar a la luz donde está Dios, ¿no? Desde siempre. Claro, en camino y ofrecer seguridad a los hijos. Ahí está, miren, y habla de Dios y la seguridad de los hijos. ¿Ve? Y acá lo dice, colegas, el matrimonio es como 2 senderos que unen para convertirse en camino y ofrecer seguridad a los hijos. Lo dice. Así que, por tanto, obvias razones, lógicamente, ¿cuál será la respuesta? La respuesta es la C. La respuesta, colegas, es la C.
porque el autor está diciendo claramente, el matrimonio es igualito, dos caminos que se unen para dar justamente seguridad a los hijos. Lo dice, entonces yo qué deduzco o qué supongo rápidamente, que de acuerdo al texto la finalidad del matrimonio es tener hijos, ¿no? Y plantearles un nuevo camino. Listo. Ahora vamos y cerramos con nuestro último texto. El texto 3. A ver. Es pequeño nomás el texto, ¿no? Ya, a ver, ahí está. Igual, colegas, nos damos un tiempo, 5 minutos, por favor. Hacemos una lectura concienzuda y extraemos tema e idea principal. Vamos. Muy bien, colegas. A ver, vamos a ver. Si les preguntara de qué habla el texto, seguramente me dirán, profesor, habla sobre las 3 transformaciones del espíritu. El autor nos habla sobre las 3 transformaciones del espíritu. Sin embargo, me dirán ustedes que el autor menciona solamente a 2 de las transformaciones del espíritu. La tercera, cómo se da, es algo que el autor no dice o no explicita, pero que invita a la reflexión.
con la pregunta, ¿no? ¿Para qué, pues, habría de convertirse en niño el león carnicero? Esa es una pregunta en la cual el autor nos invita a la reflexión. Muy bien, colega Marisol. Ha podido comprender claramente que existe ahí una especie de alegoría a la Santa Trinidad, ¿no? A la famosa triada. Claro que sí, puede ser entendida también de esa manera. Muy bien. Sin embargo, al momento de responder, siempre debemos de procurar, no, como les dije en una ocasión, tratar de evitar contaminarnos, ¿no? Con especulaciones. Centrémonos nada más en lo que está en el texto. Excelente, colegas. Camello, trabaja duro, ¿no? Carga pesadísima. León, triunfa su libertad. ¿Y el niño qué? ¿El niño qué? ¿No? O sea, de un león pasa a ser niño, como que es un poco ilógico, ¿no? Pero el autor nos da a reflexión ello. Muy bien. Perfecto. Vamos con las preguntas. Es cierto con respecto al texto, con respecto a la idea principal del texto. Primero, para responder esta pregunta, tenemos que saber cuál sería la idea principal. La idea principal del texto tiene que ver con ¿qué, colegas? La idea principal tiene que ver con las 3 transformaciones del espíritu. Que por cierto, menciona aquí otra vez. ¿No? A ver, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? La C, me han dicho los colegas, está presente al inicio y al final de la lectura. ¿Sí? Ahí está, clarísimo. Ahí está, creo que no hay mucho que decir ahí. Ahí está, está al inicio y está al final. Excelente, colegas. A eso se le conoce como un texto encuadrado, por si quisieran saber. Texto encuadrado o texto encuadrante. Muy bien. Típico de los textos argumentativos. Seguimos. 10. La primera transformación, la del camello, la primera transformación. Bueno, es la que carga, ¿no? Se caracteriza porque tiene una carga. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, es la B, ¿no? Clarísimo, colegas, ¿no? No hay mucho que discutir ahí. Es la B. Pregunta literal, ¿no? Pregunta literal. Perfecto. Vamos con la 11. A ver. La idea de desierto alude a qué, colegas? ¿A qué alude la idea de desierto? La C nos dicen por ahí. Muy bien. Hace alusión a el destino de cada hombre. Ya, el desierto es el destino de cada hombre. Muy bien, excelente, perfecto. El desierto donde vive, pues, ¿no? El camello, el león, es el lugar, es el desierto. Y por último, es una pregunta de traducción. El término opera. A ver, vamos a ver dónde aparece opera. Dice, pero en lo más solitario de ese desierto se opera la segunda transformación, se da la segunda transformación, ocurre la segunda transformación. ¿Cuál será en la 12? La C, ocurrencia de algún suceso. Listo. Listo, colegas. Muy bien, felicidades en realidad a todos, lo hicieron muy, pero muy bien. ¿Qué tal nos fue? ¿Cuántos aciertos tuvieron? Me imagino que de toda la práctica, como he estado revisando, en realidad hemos tenido dificultades en la práctica del texto número 2 un poco, ¿no? Un poco, ¿ya? Pero en el resto no ha habido mayores inconvenientes. Quiere decir que técnicamente estaríamos aprobados, pues, ¿no? Muy bien, colegas. A ver, algo que me sigue preocupando es el tema de sus simulacros. Como les mencioné, nosotros en el Drive estamos enviando frecuentemente los simulacros, colegas. Ahora, por ejemplo, ustedes, les voy a mostrar aquí. Es el simulacro número 5, ¿ya? Es el simulacro número 5 que está en el Drive. Al igual que en el examen que ustedes van a dar, es un simulacro que tiene así, tiene las mismas características, un texto relativamente extenso, 3 alternativas, ¿ya? Y todas las respuestas, ya, bueno, sí, bueno, y todas sus respuestas están en el texto, ya muchachos, perdón, en el Drive, sí, en el caso de ustedes les he enviado en el Drive, en un archivo en Excel. Por favor, revísenlo y las respuestas ustedes las van comparando.
Son 25 preguntas. ¿Lo están haciendo? Me imagino que sí. Esto ya es responsabilidad de ustedes, estimados colegas, ¿ya? Lamentablemente aquí sí ya no podemos ya intervenir, ¿no? Solamente en la parte quizá de lo que corresponde a la primera, pero en el resto ya no, del primer simulacro, perdón, pero en el resto ya no. Son 25 preguntas. Aquí, por ejemplo, hay un poema. Sí, va a venir poema, tal vez. Hay que estar preparado para todos, colegas. Hay que estar preparado para todos, ¿ya? Y de estas 25 ustedes tienen que responder, o sea, bien, tienen que responder unas 15. Si responden siempre de 15 para arriba, quiere decir que están muy, pero muy bien, ¿ya? Muy bien, estimados colegas. Bueno, creo que ahí... bueno, nos preguntan los colegas dónde podemos ingresar. Bueno, el profesor Reimer, según tengo entendido, en el aula virtual comparte el enlace del Drive, donde ustedes pueden ingresar libremente, ¿ya? O tal vez les puede compartir ahora, quizá, tendría que consultarle a nuestro querido profesor Reimer si es que pueden enviarles una vez más el enlace del Drive para que puedan tener acceso a los colegas que están ahora presentes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso sería todo por hoy, colegas. La siguiente semana vamos a seguir. La siguiente semana ya nos corresponde una retroalimentación, por lo tanto vamos a enfocarnos en prácticas dirigidas, ¿sí? Y ahí vamos a revisar también, ahora sí tenemos que darnos tiempo de revisar el examen del año 2019. Vamos a revisar y vamos a ver en qué puntos podemos tener mayores inconvenientes, ¿sí? Profesor Reimer, tal vez les pueda apoyar a los colegas que están deseando el enlace para que puedan ingresar, ¿no? Claro, claro que sí, colega Eli. Tenemos una sesión de reforzamiento de lo que es la inferencia. Muchas gracias, colega Julio. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a todos. Profesor Reimer, adelante.